Bueno, damos gracias al Señor por el tiempo de adoración que nos permite tener, nuestros músicos. Y ahora, hermanos, les pido que abran sus Biblias en Lucas, el capítulo 16. El Evangelio de Lucas es el libro que estamos estudiando los domingos por la tarde. Así que hoy vamos a continuar con este estudio por esta ocasión en la mañana. Lucas 16, estamos estudiando la parábola del rico y Lázaro. El capítulo 16, los versículos del 19 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 31. Esta es la famosa parábola del rico y Lázaro. Y la semana pasada estuvimos estudiando los primeros versículos. Voy a hacer un repaso hoy de estos primeros versículos y a avanzar un poco más en esta muy importante historia que Jesús contó. Todo el capítulo 16 de este Evangelio es un discurso de Jesús acerca de las riquezas. Eso es claro por la primera parábola que él contó. Si ustedes miran a vuelo de pájaro, los primeros versículos del capítulo 16 se encuentran con una parábola que se titula la parábola del mayordomo infiel. Y esta parábola tiene la intención de enseñar a los discípulos de Jesús sobre cómo utilizar las riquezas. Este es un mayordomo bribón, este es un mayordomo pillo, es un mayordomo malvado, pero Jesús extrae una lección de un hombre malo como este. Y les dice a sus discípulos: yo quiero que ustedes sean como este hombre. No malo, no bribón, pero sí ingenioso como él. Dice el versículo 9, y yo os digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. En otras palabras, como resumen, utilicen todos los recursos que ustedes tienen, utilicen el dinero, utilicen sus dones, utilicen sus vidas para el avance del reino de Dios, para la proclamación del Evangelio. Utilicen todo lo que Dios les da, porque si lo hacen, se van a ganar amigos que les reciban en el cielo. Riquezas eternas. Intercambiar las riquezas temporales que tenemos hoy por riquezas eternas que tendremos en el cielo es el punto de Jesús, de esta parábola del mayordomo infiel. Jesús enseña una serie de lecciones sobre las riquezas en los versículos siguientes y importantes principios sobre el dinero. Y quizá podemos centrarnos en el versículo 13. Jesús dice al final del versículo 13, no pueden servir a Dios y a las riquezas. La cuestión es la lealtad. Si eres leal a Dios, no eres leal a las riquezas. Si eres leal a las riquezas, no eres leal a Dios. Y eso nos mete al problema de los fariseos en el versículo 14, porque ven, el problema de los fariseos no solo era la religiosidad, sino el amor al dinero. Probablemente no sabían eso acerca de los fariseos. Pero los fariseos también tenían ese problema. No lo estoy inventando yo. Lucas dice en el versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. Amaban el dinero. Y el dinero en los fariseos, en la perspectiva farisaica y judía en general, el dinero era la bendición de Dios. Las riquezas eran una prueba de que Dios me tiene que estar bendiciendo. Cuando las cosas me salen bien, tiene que ser porque Dios aprueba mi vida. Los planes que yo hago me salen bien todos, tiene que ser porque Dios está conmigo y está contento con lo que yo hago. Era la perspectiva de los fariseos con respecto a las riquezas. Eran avaros. Y Jesús responde en el versículo 15, ustedes son los que se justifican ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, el orgullo de ser bendecido por Dios, supuestamente probado en las riquezas, esto es lo sublime, la reputación de los hombres, dice abominación. Abominación es delante de Dios. Y extrañamente Jesús comienza a hablar acerca de la ley, de la palabra de Dios. Al final del capítulo 16, no voy a leer estos versículos, este simplemente es un resumen de todo lo que hemos estudiado años en los domingos en la tarde. Estoy exagerando un poco, pero son semanas y meses a las que nos hemos dedicado todo este capítulo 16. Apenas se los resumí en 2 minutos.
Pero es importante entender eso porque cuando entramos al versículo 19, Jesús, ustedes se dan cuenta, sigue hablando acerca de las riquezas, pero también va a hablar acerca de la palabra de Dios, que es la ley y los profetas. Y de alguna manera en esta última historia, esta última parábola que tenemos en el capítulo 16, Jesús une estos dos temas importantes, el problema del amor a las riquezas y la palabra de Dios, y que tiene que ver lo uno con lo otro. Es lo que descubrimos en esta historia. Y podemos entender por qué Jesús habló con frecuencia de las riquezas. La tercera parte de las parábolas de Jesús tienen que ver con el manejo de las riquezas. En un sentido, pasamos 8 horas cada día trabajando por ellas. Toda la semana. Algunos ahora los sábados también. Tenemos acceso a lo que queremos por medio de ellas. Nuestra vida es más cómoda gracias a ellas. Las utilizamos todos los días. Tenemos un sentido de seguridad de nuestra vida gracias a ellas, a las riquezas. Somos más aceptados en la sociedad gracias a ellas, a las riquezas. Y por todo esto, particularmente las riquezas se pueden fácilmente convertir en nuestro Dios, en nuestro mamón, como Jesús utiliza la palabra en este capítulo 16. Y llega el día cuando debo elegir entre las riquezas o Dios, mi negocio o Dios, o lo que sea que implique amor a las riquezas, amor a este mundo y Dios, y uno puede fácilmente inclinarse hacia las riquezas. Al final, no Dios, sino las riquezas puede ser que determinen dónde viajamos, cuándo viajamos, con quién nos asociamos, con quién no nos asociamos, lo que hacemos y lo que no hacemos, y todo esto puede estar determinado no por Dios y su voluntad santa, sino por las riquezas y nuestra lealtad a ellas. Y Jesús sabía esto. Y él entendía que este era el gran problema del corazón humano. Y por eso encontramos a Jesús y él dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué a Jesús le importaba tanto este tema? Porque a los cristianos el amor a las riquezas nos puede volver infructuosos en el reino de Dios. Y porque a los creyentes les puede dar un falso sentido de seguridad y de religiosidad que esta idolatría al dinero los puede enviar al infierno. Y esta es la historia del rico y Lázaro. Esta es la historia. Un hombre que tenía dinero y un hombre que estaba seguro de que Dios estaba con él y de que Dios aprobaba sus negocios y su riqueza y todo su dinero y su estilo de vida. ¿Por qué? Porque tenía riquezas. Dios lo habría bendecido de esa manera. Y sin embargo, cuando muere, abre sus ojos en la vida que viene y se encuentra en el infierno. Esta es una advertencia. Es una advertencia de Jesús, es una última advertencia que tenemos en todo este discurso acerca de las riquezas, acerca del peligro de dejarnos cegar religiosamente por el amor a estas, de manera no sea que vayamos a encontrarnos donde no esperábamos estar. Y de hecho las 3 parábolas de hombres ricos que Jesús utilizó en Lucas, los 3 son condenados. La parábola que aparece en el capítulo 12, la del rico insensato, él murió inesperadamente, implícita está en la historia de que él no fue al cielo. La segunda la tenemos aquí en el rico y Lázaro, donde explícitamente se nos dice en este capítulo 16 que él no fue al cielo, que fue al infierno. Y en el capítulo 18 la historia, no parábola, sino historia real del joven rico, donde no se nos dice que fue al infierno, pero por lo menos hasta donde Jesús conversó con él, se fue triste de esta conversación con Jesús porque amaba mucho sus riquezas.
La gran advertencia que tenemos que hacer en nuestra querida Latinoamérica y en nuestro querido Ecuador y por las filosofías y teologías falsas que hemos recibido, a pesar de todo lo que estamos enfatizando, y Lucas enfatiza aquí, Jesús enfatiza, es que el rico no va al infierno por ser rico y el pobre no va al cielo por ser pobre, como si la riqueza fuese mala y la pobreza fuese buena. Algunos dentro de la iglesia evangélica han pensado esto, dentro de la teología liberal o la teología de la liberación. Este es el mensaje: ser pobres es algo bueno y Dios nos bendice por ser pobres y vamos a ir al cielo por ser pobres. Y los ricos, todo lo contrario. Y la Biblia no enseña esto, ese es el problema. Abraham fue rico, Jacob fue rico, Isaac fue rico. Estaba pensando en los dos personajes más importantes en el Antiguo Testamento para los judíos, aparte de Moisés. Los dos personajes más importantes, Abraham y David, fueron ricos. Esther, Job. Tenemos personajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que tuvieron holgura. Probablemente Teófilo, a quien está escribiendo Lucas y dedicando Lucas a este evangelio, era un hombre rico. La riqueza no es el problema, ustedes entienden bien esto, es el amor a las riquezas el problema. Y esto es lo que nos introduce a esta historia, es una gran advertencia. Noten lo que dice la historia desde el versículo 19, Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y pensaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, se vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Él entonces dijo: no, corrigiendo a Abraham: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es la gran advertencia sobre el infierno. Un tema que permea toda esta historia, toda esta parábola, es el infierno y el infierno. Un tema que ha sido tradicionalmente impopular en la iglesia evangélica. Un tema que ha sido negado por la teología liberal o modificado por la teología liberal. Un tema que no es popular. Un tema que aparentemente es cruel en nuestra sociedad postmoderna. Hablar sobre un sufrimiento eterno, sin fin, físicamente doloroso, conscientemente claro de que es un dolor, no es compatible con un Dios amoroso y misericordioso. Recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario malo de aquí de Guayaquil, y en este seminario tenía una compañera. Había mujeres estudiando allí, tenía una compañera y en alguna de estas clases de teología hablamos sobre el infierno. Me enteré después de esta clase que esta compañera, una joven, entró en una especie de crisis emocional.
y tuvo que recibir ayuda y consejería de parte del seminario. Y la crisis emocional había sido, ¿por qué? Porque ella no concebía cómo un Dios amoroso podía crear el infierno y enviar a gente allí por el resto de la eternidad. Llena de emociones, lloraba y no podía entender. No sé lo que será de su vida ahora. Pero esto es simplemente decidir no creer lo que la Biblia dice. No necesito mis emociones para creer lo que Dios dice. Necesito mi mente y humildad para aceptar lo que Dios dice. Y es claramente revelado en la Biblia la realidad del infierno eterno, un tormento doloroso sin comparación. Por eso esta historia del rico y Lázaro es una historia terrible, es una historia triste y trágica. Es la historia de un hombre que pensó que iba a ir al cielo y se encontró en el infierno. Este fue un mensaje de Jesús para la gente que conocía a Dios, entre comillas, los que conocían la palabra de Dios. Pensando en términos modernos, los que venían a sentarse en las bancas de la iglesia. Jesús no está hablando a paganos aquí. Jesús está hablando a judíos que conocían a Dios, se iban a la sinagoga y eran religiosos y adoraban a Dios y realizaban sus ritos durante los fines de semana, durante el sábado, practicaban las festividades judías. Y Él advierte a de todas las personas del mundo, Él les advierte a ellos sobre el peligro del infierno. Algo debe decirnos a nosotros esto. Y por eso esta es una historia muy importante para nosotros. Este rico pertenecía al grupo de Mateo 7, los que le decían al Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos esto y lo otro. Y Él les declarará, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esta parábola va dirigida para este tipo de personas, por eso debemos abrir bien nuestros oídos y nuestros corazones, examinar nuestra alma y decir, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde iré yo? Ahora, déjenme hacerles un resumen de los primeros versículos, de los versículos 19 al 23, que es lo que hemos cubierto. Cubrimos esto la semana pasada, el día domingo en la tarde. Pero básicamente lo que tenemos aquí, este es un tema muy importante en toda esta historia, que a propósito es una parábola. Es una parábola. O sea, en otras palabras, es una historia ficticia de Jesús. No por eso, sin embargo, las cosas que Él muestra y diseña son irreales. Estaba leyendo a un comentarista que decía, no debemos creer que las cosas que Jesús dice en esta historia son reales. Él simplemente las toma prestada de lo que creían los judíos en ese tiempo. Y es cierto que Jesús pudo haber utilizado imágenes que los judíos creían en ese tiempo. Sin embargo, Jesús nunca comunicó algo que sea menos que la verdad, aunque haya prestado imágenes que utilizaban los judíos en ese tiempo. Por lo tanto, todo lo que comunica Jesús aquí, tenemos que llegar a la conclusión, es verdad y será real, aunque sea una parábola, porque las imágenes que él utiliza vienen de un mundo que él conoce es real. Y la parábola nos presenta primero al personaje en el versículo 19, que es el hombre rico. Y esta parábola está llena de contrastes, llena de comparaciones de contraste y llena de sorpresas, porque este contraste va a ser revertido más abajo en esta parábola. Pero la historia comienza bien para el hombre rico. Mientras vivía aquí en la tierra, dice el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Este es el resumen de la vida de este hombre. No era rico, era sumamente rico. Y sabemos esto por la descripción de Jesús. Él se vestía continuamente, casi diariamente, de púrpura y de lino fino. Esta no era cualquier tipo de vestidura. La púrpura era un tipo de teñido que tenían los mantos externos en ese tiempo, muy difíciles y caros. Nadie conseguía esto fácilmente. Era lo que los reyes utilizaban, los más ricos de los más ricos. Y aquí se nos dice que el hombre rico se vestía continua o diariamente con este tipo de vestiduras. Muy interesante.
Y a propósito, si es que a alguien le interesa saber cómo se vestía él por dentro, se vestía de lino fino. Esta era su ropa interior. Y Jesús dice, no solo su ropa exterior era lujosa, sino su ropa interior también era lujosa, era lino fino. Al final del versículo 19, ¿qué es lo que él hacía cada día para demostrar este derroche de riquezas? Y hacía cada día banquete con esplendidez. Noten el énfasis allí, cada día el banquete no era esporádico, era diario. Un banquete diario. Y lo hacía con esplendidez, mostrando toda su riqueza, mostrando con pompa todo lo que él tenía, los oros y las joyas que tenía, las grandes comidas en la gran mesa con los grandes amigos importantes. Este es un hombre que vive lúcidamente, todo va bien en su vida, todo le sale bien. Es un hombre inteligente, es un hombre de negocios, es un hombre próspero. Seguramente Dios tiene que estar con él. Cualquier judío lo habría visto dentro de la aldea como un hombre imitable, digno de ser seguido, un hombre que estaría cerca de Dios. Habría sido un hombre religioso. Esta era la vida del hombre rico. Y el versículo 20 nos presenta el contraste, todo lo opuesto. El segundo personaje que aparece aquí, dice, había también un mendigo llamado Lázaro. Un mendigo llamado Lázaro. ¿Notan cómo vamos de la pompa de las riquezas a la mendicidad de un hombre llamado Lázaro? Que no debemos ignorar que él es pronunciado, su nombre es conocido. Y esto no deja de ser importante en la historia. El rico no tiene nombre, es un hombre anónimo. Pero el mendigo, al que nadie habría conocido en la sociedad, al que todos habrían sido indiferentes, al que todos habrían ignorado, nadie conocía su nombre, pero Jesús lo conoce y en el cielo era conocido porque Él conoce su nombre y le pone el nombre, es Lázaro. Y Lázaro tiene un significado, este no es el Lázaro de Juan 11, al que Jesús resucitó. Este es otro Lázaro, el Lázaro de esta historia. Y este Lázaro, y la palabra Lázaro tiene un significado y es al que Dios ayuda. A quien Dios ayuda. Ese es el significado del nombre Lázaro. Y es casi un chiste su nombre. Cuando leemos los versículos 20 y 21, porque decimos, este es el hombre a quien Dios ayuda, si así viven los hombres a quien Dios ayuda, probablemente me voy a buscar un Dios diferente. Porque no solo era mendigo y todos los problemas que podemos asumir, y hemos hablado de esto la semana pasada, que sería un estilo de vida de mendicidad, sino que al final del versículo 20 se dice, él estaba echado a la puerta de aquel, a la puerta del rico. Lo que nos dice que el hombre rico era muy rico, porque tenía un portón afuera de la casa. Su casa era gigantesca. Y necesitabas atravesar por esta gran puerta o portón exterior para entrar a su casa. Y allí estaba Lázaro todos los días, habría sido llevado allí porque nos dice que él era echado. Él no se movía por sí mismo, habría sido un paralítico, habría sido un inválido que no podía moverse por sí mismo. Aparte era mendigo, no tenía que comer, no era pobre, era menos que pobre. Él dependía absolutamente de la compasión de otros para poder sobrevivir. Y si esto no fuese poco, al final del versículo 20 se nos dice que tenía una enfermedad seria. No sabemos cuál era, pero sí conocemos la expresión externa de esta enfermedad, que estaba lleno de llagas, lleno de úlceras, lleno de heridas abiertas en su piel. Esto nos hace acordar de Job en el Antiguo Testamento. Y aún más, el versículo 21. Y Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Su ansia era no por el banquete, era no por los manjares. Su ansia apenas era por la comida contaminada.
Las migajas que caían de los banquetes que organizaba diariamente el hombre rico con sus amigos y familiares. Esta era su ansiedad. Él se desesperaba por alcanzar un pedazo de pan en el suelo. Este era el tipo de comida con el que se alimentaban los perros en ese tiempo. Y a propósito, los perros entran en la escena. Aquí dice en el versículo 21, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esto es asqueroso, es grotesco. Quizá los perros tienen esta tendencia a lamer las heridas en la piel de los humanos. Ustedes que tienen mascotas saben mejor que yo esto, probablemente. Y puede ser cierto, pero no deja de ser una imagen grotesca. Lázaro siendo lamido por perros fuera de la puerta, del portón de la casa de este hombre rico. Y todo apunta al hecho, en la descripción de Lázaro, todo apunta al hecho de que Lázaro necesitaba algo que el rico tenía en exceso, en exceso. No le habría costado un céntimo al hombre rico compartir algo de comida con Lázaro. Y la gente sabía esto, por esto es que agarraban a Lázaro donde sea que dormía durante la noche, cada mañana lo cargaban y lo dejaban a la puerta de la casa del hombre rico, porque de todos los hombres en la aldea, el más propicio para ayudarle a Lázaro en su gran necesidad era el hombre rico. Y el versículo 21, sin embargo, nos dice que todo lo que el Lázaro recibía a la puerta del hombre rico eran lamida de perros, no la provisión o la compasión del rico. Y como decía la semana pasada, cuando ven la palabra perros aquí en el Nuevo Testamento, no piensen en Max o en Rufo y en estas mascotas que ustedes tienen en la casa, porque no es como los judíos veían a los perros en ese tiempo. Los perros eran animales salvajes, eran animales carroñeros, vivían en las afueras, no dentro de la casa, sino fuera de la casa. Eran animales considerados impuros, por eso a los gentiles, los judíos les llamaban perros, porque eran considerados impuros. Los perros habrían estado en contacto continuo con animales de cuerpos muertos, lo que los hacía ritualmente impuros para los judíos según el Antiguo Testamento. Y esta es la condición de Lázaro. Este es un hombre abandonado por Dios, seguramente. Los judíos de ese tiempo lo veían así, pero no vayamos tan lejos. ¿Cómo lo veríamos nosotros hoy? Y yo creo con cierto temor que tendríamos la tendencia a verlo de la misma manera. Dios no está con este hombre. Es un pordiosero, es un miserable. Algún pecado debe haber cometido. Su pecado quizá le llevó a esta indigencia. Es un hombre impuro, rodeado de lamido de perros, sin familia y sin amigos. Es un marginado, es el tipo de personas a las que no queremos ni siquiera ver en la calle. Este era Lázaro, es el completo contraste del hombre rico en el versículo 19. Jesús no puede crear en su mente un contraste más marcado que este. Ahora, el versículo 22 es sorprendente porque el versículo 22 nos comienza a introducir a las sorpresas que encontramos en esta historia. Y las sorpresas las encontramos porque encontramos estos escenarios opuestos en los primeros versículos del 19 al 21, pero los versículos del 22 en adelante nos presentan escenarios que comienzan a invertirse. Un escenario invertido. Y noten el versículo 22, dice, aconteció que murió el mendigo. Oh, bueno, esto no habría estado en las noticias el día siguiente, ¿no? ¿A quién le importaba la muerte del mendigo? Todos esperaban que el mendigo muera, o murió de hambre, o murió de enfermo, lo que sea, pero a nadie le importaba. Ya no tenemos que ver a este hombre lamentando su condición miserable, pidiendo comida. Murió el mendigo. No hay noticias.
No hay una mención de que fue enterrado, como decía la semana pasada, no hubo un entierro apropiado porque nadie le interesaba. Lo natural es que habría este hombre sido llevado al valle de Hinnom, allí en Israel, donde se quemaba la basura. Allí habría sido echado el cuerpo de Lázaro. No hubo ni siquiera un entierro apropiado. Pero Jesús sorprende, y sorprende a su audiencia, y sorprende a los judíos que lo escuchaban, sorprende a sus discípulos, y sobre todo sorprende a los fariseos. Y él dice, este Lázaro, este miserable que acaba de morir, condenado por Dios a ojos de todos los judíos, dice el versículo 22, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al que los judíos ni siquiera se atrevían a tocar, al que el rico no le mostró ni una pizca de compasión, él que era considerado maldecido por Dios o impuro, es llevado de la mano por los ángeles santos de Dios. Apenas murió y es llevado al seno de Abraham, al pecho de Abraham, recostado en el costado sobre el hombro de nada más y nada menos que Abraham, al que tanto reverenciaban los judíos, el padre de la fe en el Antiguo Testamento, el hombre que fue llamado amigo de Dios, el hombre quien recibió las promesas, el pacto abrámico, el padre de toda la nación de Israel, y por medio de quien vendría la bendición a todas las naciones, era por medio de Abraham, el hombre de fe. Lázaro estaba en su seno. Ahora, esto todavía no tiene una implicación en la historia, porque esto es algo que nosotros sabemos, esto es algo que el rico todavía no sabe. El rico todavía no sabe esto. Nosotros ya lo sabemos porque Jesús nos lo adelanta en el versículo 22. Pero al final del versículo 22 sorprende el hecho de que lo más natural es que después de que Lázaro murió, también, esto sí es sorpresa, murió el rico. El rico que haya muerto nos sorprende, porque él lo tenía todo. Él era exitoso, él era próspero, tenía la bendición de Dios, tenía mucho dinero, no estaba enfermo, tenía toda la libertad. Y sin embargo, el texto dice que murió. Murió también el rico. Y fue sepultado, claro. Muchos lo conocían. Y podemos imaginar la especie de desfile mientras llevaban el cuerpo muerto del rico a ser enterrado en su rica sepultura. Oh, qué hombre de Dios. Nos deja un gran legado de fe. Nos deja un gran legado de lo que significa ser bendecido por Dios. Y toda la comunidad judía habría elogiado y habría llenado de alabanzas lo que habría sido la vida terrenal de este hombre rico. Y lo que entendemos en esta historia es cuán equivocados podemos estar de lo que muestran las personas por fuera, ¿no? Ellos alabando y dándole una rica sepultura, digna sepultura a este hombre rico. Y sin embargo, ¿cómo ve Dios las cosas? El versículo 23. Noten esta escena revertida. Dice, y en el Hades, no en el cielo, en el Hades. Ahora déjenme decirles, el Hades no es un lindo lugar. En la mitología griega, en el Hades vivía el dios del inframundo, el dios que gobernaba las almas de la gente que moría. En la Biblia simplemente es donde va la gente que muere. Es el lugar de mayor humillación, según la Escritura, según el mismo Jesús en Lucas 10. El Hades mismo sabemos que será juzgado, no es el infierno, aunque Jesús lo describe como el infierno, pero Apocalipsis 20 nos dice que el Hades será echado al infierno. Así que el Hades podemos prefigurarlo como una especie de antesala del infierno. No purgatorio, sino un lugar de sufrimiento. En el Hades, dice, no en el cielo, en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El hombre rico, el bendecido por Dios. Él alzó sus ojos
cuando alzó sus ojos, dice, estando en tormentos. Tormentos. Esa palabra tormentos es básanos. Esta es una palabra interesante, tiene una historia interesante esta palabra, porque originalmente era una palabra que se utilizaba para el comercio. Era una palabra comercial, utilizada para el intercambio de monedas. Era la referencia al recipiente que utilizaban para probar con fuego las monedas, como el oro o la plata, para saber si eran verdaderos. Los probaban con fuego. Eso es lo que significaba antes esta palabra en el contexto griego, y de allí que el hebreo utiliza su equivalente para hacer la referencia de prueba, probar algo. Y de allí esta palabra cambió ligeramente su significado con el tiempo y pasó a denotar tortura. Tortura. No sé si ustedes han visto antiguamente, ya desde el siglo III antes de Cristo, los griegos idearon esta forma de torturar a las personas. Hacían una plataforma inclinada hacia el cielo de madera y allí recostaban al hombre que iba a ser torturado y lo estiraban de sus extremidades, los dos brazos hacia arriba y las dos piernas hacia abajo, y con una polea comenzaban a estirar sus extremidades hasta que comenzaban a romper sus ligamentos, sus nervios, e incluso llegaban a desmembrar a la persona. Este es el significado de la palabra tortura, básanos, la que se utiliza aquí. Esta es la nueva realidad del rico. El que tenía salud, el que era bendecido por Dios, el que lo tenía todo en esta vida, ahora está siendo literalmente torturado en el Hades. Qué cambio, qué sorpresa. Y tenemos que imaginar qué habrá pensado este hombre cuando se encontró en el Hades. Seguramente él pensó que su lugar debía ser en el seno de Abraham, en la presencia de Dios. Esto era lo que todos los judíos esperaban después de la muerte: compartir en un banquete con Abraham, el gran padre de la fe. Pero lejos de la realidad, el tormento físico que experimenta este hombre es indescriptible. No podemos entenderlo. Y esta palabra describe la condición del rico. Noten el contraste, la escena invertida de gozar en deleites a sufrir en tormentos. Y a propósito, el texto no dice que él fue atormentado. No es un verbo la palabra tormento aquí. Es un sustantivo. Y eso es significativo. Porque no es lo mismo decir yo fui atormentado que yo vivo en tormento. Y esta segunda es la descripción del hombre rico. Él no era atormentado intermitentemente en el Hades, él vivía en tormento. Esta era su condición continua, habitual. Qué trágico, qué triste encontrarse en el infierno pensando que vas a ir al cielo. Y sin embargo, lo más importante de este versículo 23 se encuentra al final del versículo 23. Dice al final del versículo 23, y el rico vio de lejos, en el texto original está en presente en realidad, y ve de lejos como para darle más punzada a la historia, y él ve de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, ¿no es interesante la continuidad de nuestros sentidos? Aquí aparentemente el hombre rico seguía teniendo ojos y podía ver, y podía entender, y tenía una conciencia para comprender su nueva situación y su situación pasada. Todo esto nos revela cosas acerca de la vida después de la muerte que por muchos ha sido negada en el cristianismo. La idea de que después de la muerte somos aniquilados, no hay conciencia, o lo que se denomina el dormir del alma. La idea de que para evitar la realidad de una doctrina como el infierno, simplemente que después de la muerte, si no vas al cielo, desapareces.
te desvaneces como las cenizas, tu conciencia no está despierta, sino eternamente dormida. Esto es falso a la luz de esta parábola que Jesús enseña. Ustedes pueden darse cuenta que el rico él siente físicamente dolor y él ve con sus ojos. Sus sentidos están perfectamente intactos. Y esto solo añade más crueldad al sufrimiento del infierno. Y no creemos que Dios sea injusto en esto. Yo creo que Jesús no enseñó algo que no existe. Y al enseñarnos esta imagen del rico en el infierno, sintiendo y viendo, creo que es una realidad de lo que va a ser el futuro. Pero ¿qué es lo que ve allí? Dice, él ve a Abraham y él ve a Lázaro en su seno. El tormento del rico no solo es físico, sino también mental y emocional. Abraham, como ya hemos dicho, el gran personaje, él reconoció a Abraham, no sé cómo reconoció a Abraham, no existían fotos ni cuentas de Facebook en ese tiempo. Él no sabía cómo lucía Abraham físicamente. Abraham había vivido siglos y siglos antes de la vida de este rico, pero ese detalle no importa. Jesús nos dice que él reconoció a Abraham y lo vio. Y lo vio a Abraham sentado. Como para añadir agonía a su sufrimiento físico, se le permite en la divina providencia que el rico, estando en este tormento, pueda ver a Abraham, y no a Abraham tanto compadeciéndose de él, sino a un Abraham disfrutando un banquete. Porque sabemos que Abraham estaba en un banquete. Él estaba sentado. ¿Cómo sabemos que estaba sentado? Porque Lázaro estaba recostado sobre su pecho. El problema no es que ve a Abraham. El problema es en qué condición él ve a Abraham. Estando en tormentos, y lo ve no de cerca, sino de lejos, dice el texto. Esto es contraproducente, esto es inaudito para la mente judía. Esto era irreconocible e inaceptable para los fariseos que oían la historia de Jesús. Un hombre como el rico, este hombre rico, debió haber estado cerca de Abraham, con Abraham, disfrutando con él en el banquete, no de lejos. Los verdaderos israelitas habrían estado allí. Los mártires habrían estado allí con Abraham. Esto es lo que ellos esperaban. Pero esta historia está llena de sorpresas. Porque el rico no comparte con Abraham, sino otro personaje comparte con Abraham en este gran banquete. Y es el personaje a quien justamente él ignoró en su vida terrenal, es Lázaro. Él ve a Lázaro recostado al seno de Abraham. Esta era la forma judía de expresar consolación, amistad, intimidad, una especie de confraternidad única. Y esto varía de cultura a cultura. Esto varía en Norteamérica. Si ustedes saludan a la gente como saludan aquí en Norteamérica, probablemente van a recibir una buena reprimenda de los gringos, porque ellos no saludan como nosotros saludamos. Si van a Inglaterra, mucho más todavía, por lo menos en Estados Unidos se abrazan lejanamente, pero se abrazan. En Inglaterra ni siquiera se acercan, sino que tienen medida su distancia. En Latinoamérica nos trepamos encima de otra persona para saludar, y eso es perfectamente normal. Aquí en el Medio Oriente dan hasta 3 besos para saludarse. Es una cuestión cultural, y en el contexto judío, lo natural para expresar esta confraternidad e intimidad, una honda amistad entre uno y otro, era recostarse al costado de una persona como Juan con Jesús. ¡Qué intimidad! En la última cena. Y fue estando allí recostado al pecho de Jesús que Juan le preguntó, ¿se acuerdan? ¿Quién te va a entregar, Señor? Estaba muy cerca de su oído, muy cerca de su rostro. Era íntimo.
Y esta es la relación entre Lázaro y Abraham. Y no solo esto, sino que al estar en el contexto de un banquete, el anfitrión naturalmente de este banquete habría sido Abraham. Y el lugar de mayor honor en un banquete, según los judíos, era siempre sentarse al lado del anfitrión. Este era el lugar más digno, el asiento que todos buscaban. Los fariseos siempre buscaban los primeros lugares. Esta es la referencia, al lado del anfitrión. ¿Y quién está al lado del anfitrión? Naturalmente Lázaro, porque está recostado al pecho de Abraham. ¿Notan la historia? Cómo Jesús la revierte. El que fue tan humillado aquí en la tierra es el más elevado allá en el cielo, en el paraíso. El que no tuvo acceso ni siquiera a una migaja en el banquete, en los banquetes del rico, mirándolo hacia afuera, ansiando un pedazo de migaja sucia y contaminada. Ahora está celebrando con el gran banquete, con los grandes manjares, sentado al lado de Abraham. Y el rico, que gozaba de todo esto, es ahora él, como si estuviese fuera de su propia casa. Él es el mendigo ahora. Mirando a lo lejos esta maravillosa escena de Lázaro siendo consolado. Ahora de nuevo, antes de que se confundan, la moral de esta historia no es que Lázaro fue al cielo por ser pobre y que el rico fue al infierno por ser rico. Tenemos que asumir lo que Jesús no nos dice aquí, pero lo que Él enseña en otros pasajes y lo que la Biblia enseña de manera general, que el hombre pobre, el mendigo, Lázaro, no solamente habría sido un hombre humilde externamente por todo lo que carecía, sino que internamente él habría entendido que su vida necesitaba arrepentimiento y un cambio. Él internamente habría conocido a Dios, habría orado a Dios, habría creído, habría tenido la fe para creer, y esta es la razón por la que fue al cielo. Porque Dios tuvo misericordia de él. Y la razón por la que el rico fue al infierno no se debió a su riqueza, sino a que él amó esa riqueza más que a Dios. Y la escena sigue revirtiéndose. Noten el versículo 24. Versículo 24. Ahora tenemos algo sorprendente todavía. Porque esta es la imagen que Jesús presenta, es como decir la introducción contextual de lo que va a ocurrir, lo que es realmente más importante en esta historia, que es la conversación entre el rico y Abraham. Y es de esas historias que uno dice, es imposible. Estamos escuchando la voz de alguien que está en el infierno. Si los muertos que van al infierno pudieran hablar, ¿qué dirían? Y lo que dirían es lo que diría este hombre rico. No tenemos que pensar mucho para encontrar esa respuesta. Es una advertencia post-mortem de Jesús para los que estamos vivos todavía. Esta es una historia que viene del infierno para nosotros, que estamos vivos todavía, y lanzarnos una gran advertencia. Y esto es lo que dice el hombre rico. Dice, entonces él, dando voces, dijo a propósito, no piensen que este es un diálogo ameno, como si fuesen a Sweet and Coffee, a sentarse en un café y conversar con su amigo o su hermano. Esto no es una conversación de Sweet and Coffee. Dice el texto, dando voces. Dando voces, la palabra foneo, por eso la Biblia de las Américas lo traduce gritando o clamando. Este es un clamor. Todo lo que Enrico dice aquí no lo dice amenamente, no lo dice tranquilamente, en una conversación normal. Él lo dice clamando, desesperado por el dolor que siente. Cada palabra viene agudamente de un dolor sin fin. Y esto es lo que dice. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esta es su petición.
es una petición. Y la petición comienza, este clamor comienza dirigiéndose a Abraham y llamándole padre a Abraham. Bueno, esto lo conocemos muy bien nosotros, porque hemos leído los evangelios y conocemos algo de la cultura judía. Los judíos no se gozaban ni se enorgullecían más de ser descendientes de Abraham, de venir del linaje de Abraham. ¿Se acuerdan las discusiones de Jesús con los judíos? Los principales judíos en Juan 8 acerca de Abraham. Ellos decían, nosotros tenemos a Abraham por padre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Y esto podemos recordar la predicación de Juan el Bautista en Lucas 3. No penséis diciendo, tenemos a Abraham por padre. No piensen que tengan a Abraham por padre. Si no se arrepienten, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol y la condena viene. Juan se los había advertido. Aparentemente el rico no había entendido esto. Si él hace este clamor como una especie de apelación para que su petición sea atendida por Abraham, en virtud de que él era judío simplemente, en virtud de que él era del linaje de Abraham, él estaba muy equivocado. Pero él le llama padre Abraham. Y dice a continuación, ten misericordia de mí. Abraham, soy tu hijo, soy judío. ¿No ves que soy judío? No entiendo por qué estoy en el Hades. Hice todo lo que se supone que debía hacer como buen judío. Ahora, sorpresivamente estoy en este lugar de tormento. Te pido entonces, ten misericordia de mí. Y es interesante que ahora el clamor del rico en el Hades es el mismo clamor de Lázaro cuando vivía. Lázaro, innumerables ocasiones el rico habría escuchado esto de las palabras de Lázaro. Lázaro le habría dicho al rico, ten misericordia de mí, todos los días. Ten misericordia de mí. Solo una migaja de pan es todo lo que necesito. Ahora el rico exclama lo mismo, y la exclamación del rico, ten misericordia de mí, eleo, es la palabra misericordia, es la misma exclamación de personas humilladas en este evangelio. En el capítulo 17, los 10 leprosos dicen a Jesús, ten misericordia de nosotros. Un mendigo que era ciego en el capítulo 18 le dice a Jesús, ten misericordia de mí, Jesús. La condición del rico ahora no es mejor que la de un ciego mendigo, que la de un leproso. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre estos. Hay una gran diferencia en cuándo uno pide misericordia y dónde uno pide misericordia. Dios está dispuesto a dar misericordia a los que le piden misericordia, pero tenemos que entender, no es lo mismo pedir misericordia en el tiempo en que se puede pedir misericordia y en el lugar donde se debe pedir misericordia, que es el ahora y en esta tierra. A pedir misericordia en la vida después de la muerte es estando en el Hades. Hay una gran diferencia dónde y cuándo uno pide misericordia. El problema del rico es que está pidiendo misericordia en un tiempo cuando no podía ser escuchado y en un lugar del cual no podía salir. Y este versículo 24 continúa diciendo, ¿cuál es básicamente la petición del hombre rico? La petición es esta, ten misericordia de mí. ¿Cómo se mostraría tu misericordia, Abraham? ¿Cómo se mostraría la misericordia de Dios para el rico? Él idea esta especie de plan y dice, ya sé lo que puedes hacer, padre Abraham, ten misericordia de mí. Mira, si haces esto, envía a Lázaro. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Envía a Lázaro. Y uno tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo piensa la gente que va al infierno cuando va al infierno? Este hombre rico toda su vida había ignorado a Lázaro, había condenado a Lázaro, había sido indiferente hacia él. Para él Lázaro no era más que un esclavo mendigo digno de la maldición de Dios. Y saben, el problema que sorprende, no percibimos el impacto de estas palabras porque estamos tan familiarizados con esta historia que perdemos el impacto.
Y más nos impacta lo que el rico no dice que lo que sí dice en este versículo 24. ¿No esperaríamos nosotros que alguien que ha vivido una vida disoluta, deseando el mal para los más pobres, para un mendigo como Lázaro, y estando en el infierno, entienda su condición natural de sufrimiento, pueda pensar que lo que hizo en el pasado estuvo mal, y que la persona a la que atacó, la persona a la que ignoró maliciosamente durante mucho tiempo, Lázaro, al final es un hombre bendecido y por lo menos una mención de disculpas hacia él? Un Lázaro, ahora veo la realidad. Ahora sé que hice mal al ignorarte cuando estabas allá en la tierra junto a mí. Ahora entiendo mejor las cosas. Si puedes, perdóname. Lo siento, Lázaro, por lo que hice. ¿Vemos estas palabras en el hombre rico? No. Y la razón por la que no las vemos es porque equivocadamente muchos piensan que el infierno va a producir arrepentimiento en la gente que va allí. Y esta historia nos muestra algo diferente. El infierno no tiene la capacidad de hacer a la gente arrepentirse. Eso solamente es un testimonio de la profunda maldad del corazón humano con el que nacemos. Que ni siquiera el tormento eterno, físico y consciente de un infierno lleno de llamas hace que los que están allí puedan reconocer su pecado. El rico no reconoce su pecado. El rico sigue viendo a Lázaro como él lo veía cuando él vivía. Lázaro no es más que un siervo, es un personaje utilitario para mí. Ahora necesito su servicio. Abraham, envíalo a mí. Envíalo para que calme mi dolor. Esto es todo lo que Lázaro es. Nada más y nada menos. Envíalo. El rico habla de Lázaro, el rico conoce a Lázaro, porque pronuncia su nombre. Lo que nos dice que el rico conoció a Lázaro en vida. Él no fue ignorante acerca de Lázaro, él sabía que él estaba ahí en su puerta. Y lo reconoce acá. ¿Y cuál es su petición? Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Una descripción un tanto extraña. Una petición que si la ponemos y la vemos dentro del contexto de lo que es el sufrimiento del Hades o del infierno, creo que la podemos entender fácilmente. Por los judíos el infierno o el Hades era descrito como un lugar seco, árido y lleno de llamas. Naturalmente este hombre está sufriendo aquí. Y algo nos revela esto acerca del cielo y del infierno, yo creo. En el cielo hay agua, en el infierno no. En el infierno solo hay sequía, hay ausencia de todo lo que necesitamos, hay dolor. En el cielo hay todo lo que un hombre necesita. Hay plenitud de todo. Hay plenitud de comida, hay plenitud de agua. Sí, yo creo que habrá comida en el cielo. Yo creo que habrá agua en el cielo. No es el tiempo para hablar de eso, así que no me hagan distraerme de este punto, aunque sea muy tentador hablar sobre eso. Pero el rico está allí con una lengua seca, y Lucas, siendo un doctor, utiliza términos que utilizaban los doctores en ese tiempo. Es el único que utiliza muchas palabras que no los utiliza ningún otro autor en el Nuevo Testamento. Y él entiende esto desde el punto de vista médico. Cuando el cuerpo se seca, uno de los primeros efectos externos cuando no bebemos agua es la ausencia de saliva. Recuerdo cuando nuestro hijo Nathan estuvo enfermo hace un tiempo y estaba tan deshidratado, su boca estaba tan seca, su lengua estaba tan seca por todo lo que había vomitado, que incluso sus labios ya se estaban partiendo, porque no había agua en su organismo. Y esta es la condición del rico. Su lengua estaba seca, porque no hay agua, y el infierno es seco, y hay llama,
Y él menciona esto explícitamente porque estoy atormentado en esta llama. La solución para él entonces es aliviar su dolor. Aliviar su dolor trayendo un poco de agua del cielo al infierno. ¿Notan la locura de esta petición? ¿Quién querría ir en su sano juicio del cielo al infierno? Yo no sé lo que Lázaro habría pensado cuando si escuchó estas palabras del hombre rico. Probablemente él exclamó y dijo, ¿pero qué hace este loco pidiendo que yo vaya al infierno? Ni de chiste iría al infierno. Algunos piensan que Lázaro tuvo el deseo de ir a ayudar al rico. Simplemente el texto no dice ni lo uno ni lo otro. Algo de Lázaro, una característica de Lázaro que encontramos en esta historia es que él nunca habla. Es completamente silencioso. No hay una sola palabra de Lázaro en esta historia. Pero la condición del hombre rico es clara. Estoy atormentado en esta llama. Llamas, las llamas del infierno. Qué dolor, qué impotencia, qué agonía la de este hombre. Imaginar solo la mera idea de ser incendiado con llamas vivas todo el tiempo sin que tu cuerpo se consuma y sin que llegues a estar en un estado de inconsciencia, sino en perfecta conciencia y teniendo la capacidad corporal de sentir el dolor de estas llamas sin fin. Y esto nos lleva entonces a la respuesta de Abraham. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham en el versículo 25? Esta es la petición y la respuesta es esta. Pero Abraham le dijo, hijo, ahora le llama hijo. No porque Abraham crea que el rico es hijo de Dios. Obviamente no es hijo de Dios, está en el Hades, está en el infierno. Pero Abraham reconoce que era judío. Hijo, tú eres de mi linaje, es cierto. Pero eso no le ayudó en nada. Hijo, dice, acuérdate. Ahora, noten esa palabra, acuérdate. ¿Ustedes pensaban que la gente en el infierno no será capaz de recordar el pasado? Esta historia nos dice lo contrario. Y yo creo, de nuevo, como decía al inicio, no creo que por el hecho de que sea una parábola, todo lo que dice Jesús aquí es irreal. Y vamos a meterlo dentro de la bolsa de lo irreal para quedarnos solo con una lección moral al final de la historia. No. Jesús nunca hizo eso. Jesús inventó historias. Pero los elementos de las historias que él contó en parábolas siempre venían de la vida real. Y esta no es la excepción. ¿Por qué sería la excepción? Hay un solo imperativo, una orden que Abraham le da en todo este pasaje al rico estando en el infierno. Y saben, hay dos cosas que la gente puede hacer en el infierno aparte de sufrir dolor. Aparte de sufrir dolor, hay otra cosa que la gente en el infierno puede hacer y es recordar. Recordar. No ayuda mucho eso, ¿no? Especialmente para la gente que está en el infierno. Recordar no sería una buena noticia para el rico. ¿Imaginan recordar las oportunidades perdidas? Recordar los llamados de Dios al arrepentimiento despreciados. Recordar todas las oportunidades que Dios ofreció para que el hombre llegue a su humillación y venga a los pies de Dios y pueda llegar a la salvación. Recordar todos sus pecados y las maneras en las que avergonzó a Dios y le deshonró. Recordar no va a ser una actividad bonita en el infierno, pero será una actividad de la gente que estará allí. Y Abraham le dice al rico, recuerda. ¿Estás consciente? Recuerda el pasado. Acuérdate, dice, que recibiste tus bienes en tu vida. Noten el contraste aquí. Tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Este es el contraste. Tú recibiste tus bienes, es decir, tus riquezas. Lo que tú pensabas que era bueno, tú lo recibiste. Lo que tu perspectiva te decía que era la bendición de Dios, tú lo recibiste y te gozaste en esto. Ahora déjame decirte, Lázaro, él sufrió en cambio males. Él vivió una vida muy distinta a la tuya, diametralmente opuesta a la tuya. Entonces,
La historia revertida termina al final del versículo 25, pero ahora este Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. En otras palabras, Abraham le está diciendo y está respondiendo a la petición del hombre rico. ¿Puedes enviar a Lázaro para que calme mi aflicción aquí en el Hades, en el infierno? Y Abraham le dice en el versículo 25, no, no se puede hacer eso. No puedo calmar tu aflicción, no puedo calmar tu dolor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Tú estás siendo retribuido por lo que hiciste en la tierra. Lázaro también está siendo retribuido por cómo vivió en la tierra. No que la salvación sea por obras, pero él habría llegado a la fe y a creer en Dios, a arrepentirse. Ahora él es consolado aquí en el cielo y tú eres atormentado. Lo siento, hombre rico, pero no se puede. En primer lugar, entonces Abraham le niega la petición diciéndole que no sería calmado de sus dolores porque Dios es justo y él merecía ese castigo. Y en segundo lugar, le vuelve a responder que no a Abraham en el versículo 26 de una manera diferente. Dice el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Olvídense de la idea del purgatorio. El purgatorio nunca existió, ni existirá. No hay una especie de estado intermedio donde vamos a sufrir temporalmente para después llegar al cielo o después ir al infierno. No hay tal cosa, hay solo dos lugares y cuando uno está en un lugar no puede ir al otro lugar. Aquí Abraham le dice al rico, no puedes no solo porque Dios es justo, no puedes porque Dios lo ha diseñado así, Dios lo ha determinado de esta manera, ha puesto una gran cima. La palabra cima era la palabra que los doctores utilizaban para las cavidades en el cuerpo, huecos en el cuerpo, agujeros. Literalmente es la palabra aquí abismo, porque literalmente dice gran cima. Un gran abismo separa a los que están en el Hades que los que están en el seno de Abraham. De manera que si alguien quiere pasar de aquí a ustedes, dice, como tú has pedido que Lázaro vaya allá, si alguien aún que quisiera, ahora no entiendo quién quisiera hacer eso, pero Abraham dice, aún si alguien quisiera ir del cielo al infierno, no podría, sería imposible debido a esta gran cima, no se puede. Y al final añade algo, Abraham, en el versículo 26, la última frase, pero tampoco pueden de allá pasar acá. Ahora, hasta donde yo sé, el rico no le pide a Abraham, Señor, déjame salir de este lugar para ir donde tú estás. Pero Abraham deja claro, probablemente estaba en la mente del hombre rico, por si acaso, si él quería salir de este lugar, naturalmente habría querido salir de este lugar. Abraham le dice, no se puede. No se puede ir de allá hasta acá. Es imposible. Es imposible. Vas a estar allí por el resto de la eternidad. No hay forma de salir. No hay forma de que alguien vaya a ayudarte donde tú estás. Dios tiene la intención de dejarte aquí para siempre. Qué triste historia. Otra vez, es una trágica historia. ¿Ustedes pueden imaginar cómo los fariseos habrían estado escuchando esta historia? Ellos debieron haber reaccionado diciendo, ¿seré yo este? ¿Seré yo este? Sabemos que uno reaccionó de esta manera, Nicodemo, por lo menos. Pero la conversación no termina allí porque el hombre rico todavía quiere idearse otro plan. No para salir de allí, él entiende ahora, entiendo, Señor, aquí voy a estar por el resto de la eternidad. Él acepta forzosamente esta nueva realidad para su vida. Y no creo que nos alcance el tiempo para seguir estudiando, pero solo déjenme leer lo que dice él en el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, ahora ruega como un mendigo, te ruego pues, Padre, que le envíes
a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora el rico se preocupa por su familia. No solo había un rico que vivía ignorando a Dios, en despilfarro de sus riquezas, ignorando todo lo demás, lleno de orgullo, viendo la supuesta prosperidad que Dios le había dado. Habían otros 5 copias de él todavía en la tierra que estaban vivos. Y él se preocupa por ellos. Y le pide a Abraham que lo mande a Lázaro. Y podemos casi imaginar esta escena. Lázaro se levanta del valle de Hinnom, sube el valle de Hinnom, caminando en este desecho de basura que era quemado, llega a la casa de los 5 hermanos, toca la puerta y les dice: yo soy Lázaro. ¿Y qué es lo que esperaba el hombre rico? Que eso sea suficiente para que los hermanos entiendan y se arrepientan. Este diálogo y esta conversación nos va a llevar al corazón, y lo más importante de esta palabra es la razón por la que el rico fue al Hades y la razón por la que Lázaro fue al seno de Abraham. Lo que está en la respuesta de Abraham a esta petición del rico es lo que nos lleva al corazón y lo realmente importante de esta parábola. Y de nuevo vamos a tener que dejar esto para una futura ocasión, para el otro domingo. Tenemos que terminar, el tiempo se nos ha acabado. Creo que me pasé un poco, lo siento. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la advertencia, Señor, de hacernos oír y ver y sentir las realidades terribles de un infierno real que espera a todo hombre y toda mujer, grande o pequeño, que rehúsa arrepentirse, que rehúsa oír tu palabra. Este es un problema que los más religiosos incluso tienen, como en el tiempo de Jesús. No querían oír a la revelación de Dios para arrepentirse. Y pedimos, Señor, que vuelvas corazones duros en corazones suaves, que crees esponjas allí adentro, Señor, para que absorban tu palabra y derrumbes el orgullo y la esperanza que alguno pueda tener aquí en alguna cosa, ya sea la riqueza o cualquier otra cosa que no sea Dios, y que entienda que este Dios falso, lo único que le puede prometer en verdad es el infierno. Líbralos, Señor, de este lugar, pero ahora, cuando pueden ser librados, cuando pueden arrepentirse, no en el mañana como Pablo dice, sino el hoy. Hoy es el día de arrepentimiento. Los que están en cama de muerte, cerca de morir, que entiendan que hoy es el día de arrepentimiento, no mañana, porque será muy tarde, como la historia de este hombre rico. Haznos, Señor, sentir las emociones mesuradas de lo que es el infierno, pero sin llegar a descontrolarnos ni a deprimirnos, porque cuando Abraham habla al rico lo hace mesuradamente, sin emociones descontroladas, pero mostrando algo de lamento y compasión. Y eso queremos ser nosotros, esta trompeta que proclama este mensaje del infierno a los perdidos, porque necesitan oírlo antes de ir a este lugar. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Recuerden, hoy en la tarde tenemos nuestro culto a las 5. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos y llevarnos, Señor, siempre a tu revelación sobrenatural. Ahora que nos despedimos, rogamos, Señor, tu bendición, tu dirección, tu guía en todo lo que hagamos. Bendice el tiempo de comunión a continuación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.